Volvemos a los viejos tiempos, dice la tanda del trasnochador. Dice, así fueron las sesiones en la Asamblea de la Madrugada para recomendar la ratificación de Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social. Si Dino Mon ya fue el ungido de José Raúl Mulino, ¿por qué había que aprobarlo a las 2 de la madrugada? Bueno, vamos a tratar de entenderlo aquí y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Yo particularmente no creo en las privatizaciones. Yo creo en la optimización, en la mejora de los sistemas y obviamente en el saneamiento de los sistemas. Particularmente, como todos sabemos, la caja es uno de ellos que debe de ser saneado. Indudablemente, pues los cuestionamientos son cuestionamientos a nivel individual. Un actuario, eso es lo que soy, es un hombre que utiliza los números para prever si las situaciones que impactan los beneficios económicos de las personas. Utilizamos la matemática, la estadística y la economía para cuantificar los riesgos, particularmente. Me gusta cómo se expresa, me gusta el conocimiento, sabemos que es un hombre muy probado, de que es exitoso cuando toca una administración, lo hizo en Mapfre ahora es monstruosa. Seguimos. En ningún lugar ni en ninguna entrevista he dicho que efectivamente nosotros vamos a proponer medidas paramétricas. Lo que vamos a proponer es un diálogo franco que posicione las cifras de la Caja del Seguro Social de una manera prístina y transparente para todos los panameños. Prístina, muy difícil que sea prístina como está ahorita mismo. Y que sepamos cuál es el punto de partida en el que todos nos tenemos que posicionar para poder construir la mejor opción de reforma, honorable diputado, que ustedes puedan realmente administrar y que puedan moldear para el futuro de nuestro país. Cuando a mí me pasan un currículum de una persona, no me importa si es de un diputado, siempre y cuando realmente la persona tenga las características correspondientes, va a ser evaluado, va a pasar directamente al Departamento de Recursos Humanos. Excelente. Institución con la idea de mapear esos perfiles a efectivamente los puestos. Y si es una persona valiosa, seguramente se contratará. No importa si es un diputado el que pasa el currículum, no importa si es un panameño de a pie el que manda por chat efectivamente el mismo. Yo creo que vamos a ver si es verdad, vamos a ver si eso es verdad, Dino Mon. De la misma manera. Lo que no se va realmente a permitir, y le cuento una anécdota, me han mandado ya, y no voy a decir diputados, pero me han mandado gente influyente de este país, currículums ya con cuál es el puesto que quiere. Y lo primero que les he dicho es, señores, si ustedes me van a mandar un currículum y me van a decir cuál es el puesto al que va la persona, para eso no lo pongan a él como un director, si el que manda es él. Quiere decir que creen que yo no tengo la capacidad ni intelectual ni profesional para poder realmente evaluar las capacidades de esta persona y mapearla con un puesto. Cuando a mí me pasa... Me encanta esa respuesta, Dino Mon, excelente. Sí, efectivamente, yo fui parte de la reforma del 2005, era un chiquillito en aquella época, tenía 35 años. No, chiquillo tampoco con 35, pero bueno. 20 años después, todavía a mi hijo le dicen parámetros por esa reforma. La verdad que fue un tiempo de mucha experiencia, de mucho crecimiento. En general, pues he cambiado de opinión. Dicen que el que nunca cambia de opinión nunca puede cambiar nada. Quizás no fue la reforma que yo hubiera soñado. Se hicieron, por supuesto, logros que tenían que de alguna manera también darle seguimiento para poder concluir en un sistema sostenible en el tiempo. Eso no se hizo a través de los gobiernos y 20 años después estamos hoy en esta situación tan incómoda que es tener que hablar nuevamente de una reforma para lograr la sostenibilidad hacia el futuro. Yo creo que nos faltó concertación y nos faltó decisión en aquella época. Nos faltó explicarle a la población el problema. Me acuerdo que en aquella época pues hicimos un diálogo en el PNUD. Sí. Muy bien, pausa ahí. Como ustedes pueden ver, son momentos puntuales sobresalientes de la intervención de Dino Mon. Claro que hubieron preguntas, pero todas las ha respondido con demasiada elegancia y capacidad Dino Mon. Un hombre muy probo realmente en todo lo que tiene que ver con administración y sacar de las catacumbas grandes problemas que tienen algunas administraciones. Y que también reconoce que en algún momento se equivocó y que aprendió con los años, la experiencia que tiene. A sus 55, dice que tiene 55 años. Verdaderamente que ahora las cosas van a ser diferentes. Esperemos que así sea. Ahora, todo el morbo que se ha generado no es por la capacidad, por los conocimientos, por la experiencia, por la hoja de vida. No.
todo el morbo que se ha generado es por la hora en que se hizo. Es cierto que esto es viático, que estos son honorarios, que estos son dietas que hay que pagarle a las personas que están allí. Mira que hay bastante, no es que a las 2 de la mañana todo el mundo estaba dormido. No, a las 2 de la mañana esta gente estaba ventilando temas importantes de la Caja de Seguro Social. Es una ratificación fundamental. Es la ratificación del director de la Caja de Seguro Social. Una vez ratificado, se pone en función, ya toma posesión y se encarga de lo que tenga que encargarse entiendo que pronto, de los problemas de la Caja de Seguro Social. Estoy muy positivo y voy a ponderar siempre eso, lo positivo que me siento con esta designación. Pero eso no quiere decir que le voy a aplaudir todo. Estaremos vigilantes, porque la Caja de Seguro es de todos los panameños. Y todos tenemos que estar pendientes de lo que pasa en la Caja de Seguro Social. Así que esto es fundamental. Y volviendo al tema de las 2 de la madrugada, el show mediático, el morbo y todo esto, y probablemente las diferentes ratificaciones y la preguntadera que hacen los honestos radicales, los diputados honestos radicales, que van dilatándolo todo, y preguntan hasta qué comida te gusta, qué calzado tú usas, de qué color es la ropa interior que tú tienes. Preguntas sin sentido a veces, demasiado largas, intervenciones demasiado largas por parte de los diputados radicales honestos que dilatan las cosas. ¿Por qué no dicen que eso es lo que pasa? El que no la debe no la teme. Ya el presidente lo dijo. ¿Por qué ahora el morbo de que a las 2 de la madrugada? Son estos diputados que atrasan las vainas para después decir, mira, madrugonazo. Pero bueno, esas viejas prácticas ya yo me las sé. Y yo sé que tú eres bien grande, bien inteligente y no vas a caer en esas tonterías de los madrugonazos y el show mediático que te hacen esto. Y estaba Ernesto Cedeño y comitiva. Y todos estábamos esperando la ratificación de un hombre que esperamos que haga un buen trabajo. Punto final. A trabajar se ha dicho. You know, bra.